Saludo a mi querido amigo Enrique Mantecón. Enrique Mantecón, español de origen, experimentado viajero, narrador, dibujante, estudioso de la historia y estudioso de las ciencias misteriosas del espíritu. Mi querido amigo Enrique Mantecón, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Charlas Entretenidas. A ti, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, Rafael, un placer estar Eh, aquí eh, en eh, México y poder hablar Enrique, de todo esto. en España es tu residencia habitual, tú eres Sí, originario de España. sí, Estás al otro lado del mundo, pero tengo la suerte de encontrarte ahora aquí en la ciudad, en México, en nuestro territorio. Tengo entendido, estás allá por el estado de Morelos, en un lugar que es mágico, maravilloso, que se llama Tepoztlán. Allí hay sí. un cerro, el famoso cerro del Teposteco, que tiene misterios extraordinarios. Y me enteré que tú estabas por allá y dije, pues vamos a tratar de localizar a Enrique Mantecón y pedirle que nos dé una entrevista. Y gracias por estar aquí con nosotros, Enrique. Pues un placer enorme aquí desde el maravilloso México, desde este lugar espectacular Oye, de... así muy rápidamente, porque no es el Sí, motivo de esto, pero muy rápidamente, ¿qué estás haciendo en Tepoztlán? Viajar del otro lado del mundo para venir a sí, Tepoztlán, pues he me da venido mucho porque orgullo, pero ¿como para Sí, qué? pues he venido porque estamos haciendo un retiro, lo hace un amigo mío que fíjate, es muy curioso porque es la reencarnación de un lama tibetano, de uno de los grandes lamas tibetanos más importantes que reencarnó en España hace 39 años, ¿no? Entonces es mi amigo mío desde hace una década y entonces él hace unos retiros en los que se dan charlas sobre conciencia, como las técnicas del budismo para el trabajo mental, pero fuera de la religión y totalmente fuera del mundo budista, ¿no? Simplemente como técnicas o como experiencias. Y yo dentro de ahí, que soy amigo suyo, te acompaño y yo voy a dar una charla mañana por la mañana sobre la libertad, libertad de la conciencia, libertad de la mente y educación libre. Otra que di ayer sobre lugares de poder, templos y lugares de poder ancestrales en todo el mundo y su relación con la conciencia, para qué sirven. Y luego otra sobre medicina ayurvédica y medicina tibetana, ¿no? Bueno, realmente sobre medicinas naturales, ancestrales. Oye, qué temas tan importantes, tan interesantes. Te quiero comentar, te voy a hacer una indiscreción. Mm, Yo soy masón desde hace muchos años y nuestras charlas entretenidas justamente pues procuran ser una puerta de comunicación con el mundo no masónico, pero a nosotros los masones, a la gran mayoría de los masones, nos interesan mucho esos temas que nos has platicado ahorita, como que es parte así de lo que ha causado inclusive así como una serie de pensamientos extraños en el mundo que no es masónico, que sí, piensan que nosotros siempre estamos así como inventando teorías de conspiración y demás, pero la verdad sí, es que lo hacemos con un espíritu como el tuyo, muy cultural, muy profundo de investigación real, para no caer en la charlatanería ni nada de eso, sino claro, ir al fondo, ¿no? Y esa claro, medicina ayurvédica, todo eso nos llama mucho la atención, pero otra cosa antes de perder el tiempo, porque luego se me va la fuerza por el pico, mi querido Enrique y claro. amigos internautas, y entonces no pregunto lo que realmente me interesa mucho. Fíjense ustedes que nuestros amigos de Editorial ELA me prestaron un libro que se llama Nunca se sabe. El nombre así como que llamó la atención, nunca se sabe, pues, ¿qué es lo que no se sabe? Y entonces lo comencé a hojear y me di cuenta que es un libro de viajes, que el autor viaja por todo el mundo y nos comenta sus aventuras. Y pues como que dice uno, pues es un libro de viajes como desde de Marco Polo para acá, pues ha habido muchísimos viajeros, ¿no? Pero buscándole un poquito, Enrique, encontré un hilito extraordinariamente importante en tus narraciones. Tú no eres un guía de turistas que va, pues, como lo que vemos en las redes sociales, que solamente van con la camarita y que aquí es un edificio, acá otro edificio y acá la iglesia y esta ya tiene 500 años y no sé qué, sino que tú profundizas mucho en las partes misteriosas, mágicas del mundo y nos vas contando una serie de aventuras, una serie de narraciones que me dan la impresión de que aparte de ser un magnífico viajante, muy experimentado, porque desde toda tu vida has sido viajador incansable, pero Sí. aparte de eso, pues tienes las inquietudes del profundizar en el mundo del espíritu. Y luego lo sabes narrar de una manera muy interesante, pero además de eso tienes facilidad para el dibujo.
Entonces, Mm, te quiero ujú, comentar que yo desde mi infancia, que ya hace muchos años de ello, tuve contacto con El Principito y algo que me encantó fue mm. que me metió en sus narraciones muy sencillas unos dibujitos también infantiles preciosos, Sus pero propios dibujos del no autor. deja de ser una joya eso. Y tu libro me maravilló porque además le pones unos dibujitos. Entonces, lo que Claro. te quiero preguntar, Enrique, si te pido que seas mi guía de turistas, que me organices un viaje, que me acompañes en el viaje para que me vayas introduciendo en los lugares más importantes del mundo, ¿a dónde me llevarías primero? Hombre, pues primero te llevaría a, posiblemente diría a mis propios orígenes, de dónde comencé yo todo esto de periplo, ¿no? O sea, ¿por qué empecé durante 30 años querer estar y buscar todos los lugares de poder del mundo, de 5 continentes, de unos 70 países? ¿Por qué ese esfuerzo, no? Porque al final es un esfuerzo. Me podía haber ido a la playa, me podía haber ido de vacaciones, tenía muchos buenos amigos, muchos buenos lugares, y al final siempre era querer ver estos lugares, ¿no? Entonces, yo el recorrido, por ejemplo, yo lo empezaba de niño, siempre lo empezaba de niño, en grandes catedrales góticas, ¿no? Sabemos que las catedrales góticas, también el nombre de Le Petit Maison, ¿no? De donde también proviene ese nombre, de la Maison, era esa pequeña casa de madera donde los antiguos llamaban los antiguos mesones, de la mesón, de la casa, era donde estaban los arquitectos y donde tenían toda esa geometría sagrada, todos esos planos, que curiosamente muchos de esos planos puede ser que provinieran de Egipto incluso, o de otras civilizaciones, puede ser, porque al final, claro, vemos el comienzo de las catedrales góticas y bueno, es muy curioso porque estaba el románico, hacen un viaje a Jerusalén, excavan dentro del templo de Salomón, o eso dicen, y de repente al año vienen con una información y ese mismo año comienzan todos los diseños de la Catedral de Saint-Denis y a continuación la de Chartres, ¿no? Entonces, No, claro, pues dices, me das en mi mero mole, mi querido Enrique Mantecón, porque pues la verdad es que los masones tienen un origen que se remonta a las viejas uniones de constructores y especialmente, pues hablando de albañilería, de construcción de arquitectura, pues el mm, arte gótico es como la cúpula de todo, ¿no? Entonces, claro. ¿qué catedral es la que me recomiendas? ¿Qué te llamó la atención así por lo mágico? Hablabas, por ejemplo, de los templarios, de catedrales como la de San Denis. Sí. ¿Qué es el misterio que encierran las catedrales? Pues para mí, por mi propia experiencia, ¿no? La catedral, para mí del mundo, porque conozco prácticamente todas. Entonces, la que más realmente he sentido que tiene algo muy especial, especialísimo, no solamente en la energía que hay, que ahora te cuento un poco cómo fui descubriendo el tema de líneas de energía y las propias energías, ¿no? De lo cual yo no conocía. Yo empecé a ir a las catedrales desde que tenía 5 años con mi familia, con mis padres, viajamos por toda Europa y el primer lugar que íbamos siempre en la ciudad era la catedral y desde ahí ya pues íbamos explorando la ciudad porque era el centro potente, hasta que ya me di cuenta que no solamente era el centro religioso, económico de toda la ciudad, sino que también era un lugar en el que uno se encontraba bien, se sentía bien, sentía algo especial de alguna manera, ¿no? Entonces, eso especial, pues lo fui extrapolando a otro tipo de edificios, a empezar a viajar a otros países, a ver los círculos de piedras neolíticos, a ver pirámides en Egipto, a ver todo tipo de lugares en el mundo, de todas las civilizaciones, y sentir un poco que había una parte que era la parte cultural, arquitectónica y técnica, en la que cada mundo era una maravilla, porque las catedrales góticas son absolutamente maravillas, son unas máquinas, una auténtica maquinaria de amplificación de luz, ¿no? Cosmotelúrica, tanto de los fotones neutrinos que pueden venir de todas las galaxias, que es mucha la energía que viene de arriba, tanto la propia energía telúrica que trae la propia Tierra, porque claro, decimos, pero hay una energía especial en esas catedrales. No es que haya una energía especial, hay una energía tremendamente potente. Y yo no sabía nada de eso pero mi hermano y yo siempre hemos tenido muchísima pasión por el gótico, ¿no? Desde pequeñitos, por eso, porque hemos visto muchas catedrales
en todos los lugares, de Europa sobre todo. Entonces continuábamos viajando por esas catedrales y bueno, continuamos por todas estas catedrales y claro, lo que estábamos haciendo al final era entrar en contacto con un tipo de energías que ni siquiera conocíamos, ¿no? Entonces al final lo que pudimos llegar a hacer fue, entramos en la Catedral de Chartres, íbamos andando tranquilamente para adelante, y ahí, ¿qué pasa? Pues que cuando llegamos al laberinto, que no sabíamos ni siquiera que estaba ahí el laberinto, cuando llegamos ahí empezamos a sentir en el cuerpo algo muy potente, ¿no? Bueno, como que latía el corazón más fuerte, nos empezaban a temblar las piernas, y ahí ya en ese momento empezamos a ver que algo hay que realmente no conocíamos y que nos estaba afectando mucho, ¿no? Y de ahí ya continuamos andando, ya en la parte del fondo de la catedral, en el coro, llegamos a un punto que era como un altar antiguo, ni siquiera en la parte del altar, en el medio del coro, y había ahí como una baldosa muy bonita, nos pusimos delante y empezó el corazón a una velocidad, a mi hermana, a mí los dos a la vez, a alta velocidad, las piernas temblando, cambio de visión, nos movemos medio metro para un lado y se paraliza totalmente. Entramos en ese sitio y vuelve otra vez. Entonces, claro, ahí había alguna energía. Luego ya con los años fuimos viendo los planos de energía, dónde estaban, de dónde venía, qué significa todo este terrorismo y todo eso, ¿no? Pero bueno, principalmente esa experiencia fue ahí en la Catedral de Chartres, cerca de a una hora de París. Pero por lo pronto retomamos la plática con Enrique Matecón, de donde se nos cortó de Facebook y seguimos con ustedes. Y aquí estaremos, como siempre, procurando que este lazo, esta unión que hay entre la masonería y ustedes, pues se siga manteniendo abierta. Entonces, Enrique Mantecón, te ofrezco una disculpa muy amplia porque mi plática contigo se interrumpió, algo pasó, se nos cortó el Facebook y bueno, un desastre. Pero creo que ahorita me están comentando aquí las personas que me ayudan que ya está en orden, que ya se está transmitiendo bien. Entonces, si me Sí. permite, retomamos el hilo. Yo te había Claro. preguntado, te pregunté que si tú fueras mi guía de turistas y yo te pidiera que me llevaras a un viaje por cualquier lugar del mundo, te decía yo, ¿a dónde me llevarías primero? Y me sacudiste porque dijiste, pues yo te llevaría a conocer algunas de las catedrales góticas que conocí que me impactaron mucho. Y estabas a punto de decirme cuál sería la que te causa más impacto espiritual por el misterio que encierran sus Sí. paredes, no solamente la arquitectura desde el punto de vista formal, sino todo ese contenido misterioso de las catedrales góticas. ¿A dónde me llevarías entonces? Pues yo te llevaría a la Catedral de Chartres. Chartres, que pues, lo pronunciamos bueno, lo escribimos Chartres. En España decimos Sí, Chartres, pero se lee Chartres, ¿no? Es una sí, catedral los gótica. franceses dicen Chartres, claro. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, Chartres, nos entendemos así. Es una catedral que desde pequeñito he ido, ¿no? Yo con mis padres viajaba por toda Europa y siempre íbamos lo primero a las catedrales. Desde ahí ya íbamos ampliando al resto de la ciudad. Entonces siempre sentíamos algo en la catedral, algo especial, ¿no? Que se fue ampliando a los demás templos y lugares del mundo, y pirámides y templos de todas las civilizaciones. Y al final sentíamos, hay algo que se siente ahí, ¿verdad? Siempre hay algo que se siente y no sabíamos qué era definirlo. Entonces, la Catedral de Chartres, según mi experiencia, todo al final en estos temas que estamos hablando, no estamos hablando de ciencia exacta, pero estamos haciendo de ciencias de la vida al final, ¿no? Claro, claro. La ciencia no solo se puede apoderar de la ciencia exacta y medible, sino que hay otro tipo de cosas que lo podemos llamar ciencia por experiencias, ¿no? Yo lo que todo lo que te estoy hablando realmente es experiencia propia, ni lo he leído en ningún libro, ni lo he mirado en ningún sitio, sino es experiencias propias que tengo. Y yo realmente te puedo decir que yo vengo de una mentalidad incluso muy casi de ese método científico, ¿no? Porque yo me crié mucho escuchando a Carl Sagan y viendo documentales de Carl Sagan y me gustaban los libros de ciencia, a la misma vez que ya desde pequeñito leía libros sobre ovnis, libros sobre templarios, libros sobre Egipto, sobre antiguas civilizaciones. Mi padre tenía muchos libros de misterio y yo iba tocando todos esos temas porque
En mi casa había una buena librería y tenía muchísimos de esos libros. Entonces, Y desde a ver, pequeño, ayúdame a comunicarle a nuestro público. Vamos entrando a la Catedral de Chartres con sí, sus enormes ventanales, con sus sí, cristales de colores. exacto. Y hay una cosa que impacta mucho, la altura de esas bóvedas. Son como si fuera un bosque de piedra. Yo siento como que son las agujas que se van al cielo. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué sientes de misterio? Decías que hay corrientes ahí. Y, ¿Qué sientes? pues ¿Qué nos mira, describe? lo has dicho varias cosas así importantes. Por un lado, has dicho hay como un bosque, ¿no? Date cuenta que al final la Catedral de Chartres, ahora nosotros lo vemos como una catedral. Entras y es una catedral gótica del año 1190, creo que es la segunda, con unos misterios, unas historias, ahora sí tenemos tiempo de te cuento así rápidamente, pero claro, esta catedral, ¿qué había antes de esta catedral? Siempre hay que preguntarnos en cualquier templo, pirámide, monasterio, iglesia, mezquita, ¿qué había antes? Porque la humanidad es muy antigua y tenemos muchas culturas y civilizaciones anteriores, ¿no? Entonces, antes de esta catedral gótica había una románica que se quemó, pero antes de esta románica, cristiana, católica románica, había una carolingia. Antes de esta había una merovingia de los visigodos. Pero antes de estas iglesias, que ya nos estamos remontando al siglo III, había un templo romano, creo que es a Júpiter, más, en mucho caso. ¿Qué pasa? Que el altar y el lugar de poder donde estaba eh, ahora el sitio que ahora te cuento cómo lo empezamos a sentir y todo, ese lugar era el altar de la catedral gótica, de la catedral carolingia, merovingia, hasta el templo romano, que había ahí un templo romano, y el lugar exactamente en la basílica romana donde estaba el altar era ese mismo centro. Pero es que antes que ellos, los celtas, 500 años antes de Cristo, antes de que los romanos pusieran ninguna basílica, ya era un lugar de peregrinación tremendo. Desde ahí se enlazaba también a Santiago de Compostela. Y eran lugares neolíticos en los que había una cámara dolménica, un círculo de piedras, que no, ni siquiera lo pusieron ahí los celtas. Donde está ahora mismo el coro de la Catedral de Chartres era el centro exactamente de la universidad celta más importante de prácticamente toda Europa, que era el Bosque de los Carnutos, que estaba arriba de una colina. Y entonces, pero los celtas, estamos hablando de hace 2500 años, ahí ya había un Sí. círculo de piedra 2000 años antes, porque en el Neolítico sabemos que había, antes de ahí había una cámara dolménica en la que ya se hacían ciertos rituales y había un círculo de piedras, ¿no? Una cámara dolménica. Algo parecido a lo de Stonehenge, que queda hasta la Sí, época actual. algo parecido a lo de Stonehenge y dentro una cámara, ¿no? Como si fuera una cripta. Entonces, ¿qué es lo curioso de este sitio? Pues que desde hace 4500 años, por lo menos, ya es un sitio de peregrinación y constantemente, sin un solo día de tregua, ha habido ahí diferentes culturas durante 4 milenios. Es que 4 milenios son muchas generaciones de mucha gente, mucho tipo de culturas, de familias, de estirpes, de razas diferentes, de Pero todo en un además, mismo. además todos han ido a ese sitio, en mi opinión, lo consulto contigo, toda la gente que ha ido a ese sitio desde esos 2000 años atrás, Mm. va con la intención de oración, de una Claro, comunicación con Dios, a llevar poder espiritual y mental. Entonces, imagínate cuánto se va acumulando en esas piedras, claro. Y fíjate querido además Enrique. de Chartres lo que tiene es que ya estamos hablando de que hace por lo menos 4500 años ya era un lugar sagrado, ya era un lugar en el que la gente iba a dar, a agradecer, a pedir, a qué realmente, a conectar con el gran misterio, con el Claro. gran espíritu, con Dios, como lo queramos llamar, pero hay algo tras de ese velo. Entonces, estos templos y lugares de poder realmente yo creo que son lugares donde el fino velo entre el mundo visible e invisible es mucho, mucho más fino. Y Ahora te entonces ahí se... platico, Sí, Enrique, y le platico a nuestros amigos internautas que no nos conocen, que no conocen la masonería. mm, Los lugares donde los masones se reúnen o nos reunimos a trabajar, les llamamos también templos o talleres o logias. Y la logia o el templo masónico no es un templo religioso, sino que es un templo, digamos, llamémosle simbólico. Y siempre tiene como modelo, Enrique Mantecón y amigos internautas,
el modelo de los lugares donde trabajan los masones es los grandes templos precisamente que nos está describiendo Enrique Mantecón. Mm. Esos templos góticos, esas grandes catedrales, son los modelos que además tenían una orientación muy específica y demás. Me ha sacudido en eso. Y si salimos de la Catedral de Chartres y nos vamos a algún otro lugar, ahorita aprovechando de los 4.500 años atrás, ¿hay otras Sí, culturas que has visitado, otros lugares que has sí, visitado que bueno, tengan ese tipo de historia? pues por ejemplo, con una historia absolutamente, o sea, un lugar, por ejemplo, en México hay muchos, pero ya conocen, ¿no? Entonces, por supuesto, Teotihuacán es un lugar con una historia antigua, antiquísima, misteriosa, pero quería nombrar, por ejemplo, Tiahuanaco, por ejemplo, ¿no? Tiahuanaco cerca de La Paz, en Bolivia. Tiahuanaco y Pumapunku. Tiahuanaco y Pumapunku es un lugar en el que cuando vas allí, el tamaño de las piedras, la perfección absoluta del corte que se da, eh, los círculos que solamente se pueden hacer con una perforadora, con instrumento eléctrico prácticamente, la finura absoluta de los cortes, que es menos de como medio centímetro durante más de un metro, con una finura que es que eso no se puede hacer con cinceles, ni con piedras, ni tal, cuando se supone que allí no tenían ni siquiera metal, o sea, tenían que utilizar piedra sobre piedra. Entonces, cuando lo ves, hace las fotos, ves los brillos, ves las distancias, entiendes que ahí tenía que haber algo más. Yo no, entonces, como yo no estuve ahí, yo no puedo saber si fue una civilización prediluviana que pudo estar ahí, que pudo ser, o que esas personas humanas tuvieran conexión con otros seres de otra dimensión, de otro astral, de otro planeta, de otro lo que sea, o con otra humanidad, otra cultura que es de este planeta y que está en este planeta, pero que puede ser prediluviana y que los restos de esa cultura prediluviana pueda ser los que van dando y llevando esa información, porque todo eso para mí forma parte del misterio y como no estuve allí y no tenemos las pruebas, o por lo menos a mí no me han llegado, y mira que he investigado, he visto, hay muchas teorías, no dejan de ser teorías. Hay gente que ha investigado mucho y dice que por lo menos tiene 20.000 años. Otra gente que dice que no tiene los 2.000 y pico años que nos dicen, sino que puede tener 6.000 años por un tipo de razones, ¿no? Entonces, claro, cuando ves esas piedras, ese tamaño, esa perfección, y que ahí no cuadran ni sirven para nada, ni por qué, que es como una máquina tecnológica que ha sido desmoronada, pues ahí entiendes que, claro, la historia oficial que nos han contado con ciertos templos, con pirámides, con restos arqueológicos, no siempre es la verdadera. Claro. Y eso siempre es bueno romper ese tabú, porque al final parece que cuando alguien duda de lo que oficialmente dice la, la Universidad de Arqueología oficial, pues ya es como un poco, bueno, este ya está un poco colgado en el mundo de los ovnis o en el mundo de tal, y es como, No, 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 estamos hablando de que nos tienen que demostrar por qué es de esa época y si es de esa época, cómo se hizo, porque siempre al final acaban diciéndonos, no, fue un misterio. Bueno, y la energía que hay en las sí. catedrales que viene y atraviesa todo el lugar del mundo, como la de Sartre, que decíamos que hay un punto energético tremendo de energías telúricas que atraviesan y conectan catedrales, pirámides, templos, mezquitas de todo el mundo, es decir, conecta lugares espirituales en líneas increíbles que no tiene que ver uno con otro ni en el tiempo ni en la propia cultura. Pero ¿qué quiere decir? Que al final hay una humanidad, somos todos una humanidad y todos Me los... llevaste de Francia, me trajiste a México, me llevaste a Bolivia. Sí, Y estamos hablando de miles de años atrás y la angustia de decir de dónde vengo, quién soy, cómo es que mm, se han conservado. Pero Enrique Mantecón, en tu libro nos platicas cosas extraordinarias, vivas actualmente, por ejemplo, tus viajes a la región del Tíbet o de la India. mm. Allá has tenido contacto con la espiritualidad de esa gente que es heredera de culturas ancestrales, pero mantienen viva alguna vitalidad especial. ¿Te parece bien? Sí, 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 absolutamente. He viajado al Tíbet y a Nepal y a India y a las zonas tibetanas como el Valle de Ladakh, en Kashmir o Spiti Valley, bueno, valles tibetanos antiguos, porque hay una parte que es lo que China, cuando conquistó China el Tíbet,
ahí arrasó con todos los monasterios y entonces todos los grandes lamas, los grandes textos y los grandes magos, por decir de alguna manera, huyeron de Tíbet y se establecieron en la India, en el Himalaya, en Bután, en Nepal, por todo el mundo, ¿no? Entonces, en el Tíbet, cuando fui al Tíbet, era más difícil acceder, yo pensaba, ¿no? A que ya no iba a quedar nada de eso, sino que tendría que ir a los países exiliados, donde se exiliaron en la India, ¿no? Pero en el Tíbet me pasó algo increíble, ¿no? Porque dentro, además de ver, por supuesto, cuando vas andando por las calles de Tíbet, fue en el año 2000, hace 24 años, cuando todavía se podía ir por libre. Yo dormí en monasterios tibetanos, en casas tibetanos, estuvimos con nómadas y en cuevas. Ahora ya no se puede, ahora todo está controlado, tienes que ir todo con un grupo, especificar totalmente, ¿no? Entonces tuve el privilegio de poder viajar con el Tíbet con esa libertad. Y hubo un monasterio, que sí te lo cuento bien en el libro, como una anécdota muy, muy curiosa, porque entré, que iba con una amiga, entramos en un monasterio, el monasterio de Drepung. Yo tenía mucha intención de ver un monasterio, pero con esos misterios, ¿no? Desde pequeño, de que leíamos Tintín en el Tíbet, el médico del Lhasa, todos, siempre el Tíbet era misterio y lamas que levitaban y energías y todo eso, ¿no? Entonces cuando llegué ahí decía, bueno, el monasterio del oráculo del Tíbet tiene que ser un sitio muy mágico. Entonces fuimos para allá, casualmente era luna llena, y entramos en plena ceremonia en la luna llena, ¿no? Entonces, ahí en la ceremonia, bueno, iba también con dos amigos españoles que eran bomberos, y ellos no eran nada espirituales, fueron ahí realmente solamente para escalar, ¿no? Pero bueno, les dije, oye, veniros al monasterio, así lo veis, y por lo menos habéis visto un monasterio tibetano auténtico. Y ahí tuvieron una experiencia muy extraña con los monjes, A porque a ver, mí me cuéntame, decía, cuéntame, cuéntame, pues cuéntame eso. muy, muy extraña. Era un monasterio muy privado, realmente nos colamos, porque está abierto al público unas ciertas horas, que es cuando te enseña una salita, pero nosotros cuando se fue todo el mundo nos quedamos un poco escondidos y luego nos dejamos ver, ¿no? Entonces los monjes son muy abiertos y para ellos, si estábamos ahí, no nos dijeron, ¿cómo estáis aquí? ¿Cómo os habéis colado? ¿Qué hacéis aquí? Iros fuera, nos dijeron, uy, ¿estáis aquí? Pues bienvenidos. Y estaban haciendo una puya es un ritual de luna llena tremendo, con todos lamas súper mayores de los antiguos, con plantas de todo tipo, unas ofrendas rarísimas que no había visto nunca. Y entonces ahí vemos que uno de pues un chico del bombero estaba ahí sentado tranquilamente y yo le veo que se empieza como a convulsionar, a hacer movimientos muy raros y de repente veo que uno de los grandes lamas que tenía ahí el delante, bueno, pues como que se le queda mirando y en un momento pasa por al lado otro lama, le baja no sé qué. Yo no lo veía muy bien, pero luego lo que me contó este hombre es que él, que es un montañero cero espiritual, no sabía nada en absoluto del budismo, ni le interesaba ni nada, vino porque le dijimos, ven a ver esto. Entonces él estaba ahí y de repente notó cómo reconocía que él había estado ahí, que era una cultura que conocía cómo era todo el ritual, entonces se sintió algo tan fuerte en el cuerpo, que estaba como compungido y de repente se dio cuenta que uno de los lamas le estaba mirando y según le miró le sonrió de una manera, le trajeron una palangana y el lama vomitó la palangana, se la llevaron y como por telepatía le dijo, he sacado y te he purgado de todo tu oscuridad y de tu angustia y todo lo que tenías. Ahora que estás limpio, comienza una vida más tal, pero todo de alguna manera por telepatía, ¿no? Entonces, claro, ya estamos viendo de que ahí hay algún tipo de cosas bastante raras, porque este hombre era absolutamente laico, era simplemente un escalador, ¿no? Entonces, bueno, Importante, Enrique. la, Acabas de mencionar una palabra, dices, nos colamos. Y en tu sí, libro hay un capítulo que se llama coladas, coladas importantes, coladas misteriosas. sí, grandes coladas o algo así, Grandes sí. coladas. ¿Por qué acostumbras eso? Te cuelas materialmente, te metes en lugares que no tienen permitido la mayoría de los turistas y en esas Sí, condiciones debes descubrir cosas completamente diferentes y lo has logrado transmitir en tu libro. A mí me ha sacudido mucho cuando das algunas de esos relatos acerca de lo que viste, de lo que sentiste, como ahorita esto de los lamas. ¿Cuál otro, después de llevarme al Tíbet, a dónde más me llevas? pues mira, en estas coladas nocturnas se llama el capítulo, pues así para irte muy rápido. En el zoo bañándonos con delfines, en la pirámide roja, la segunda más grande de Egipto, en varios monasterios tibetanos, incluido este,
en Palenque, en los templos mayas de Palenque, en 5 catedrales góticas por la noche, ¿no? Colándome hasta la altura de la punta, en Petra, en Auschwitz, dentro de las cataratas Victoria, en Yandaitambo, en muchos sitios. Pues, ¿por qué? Porque por la noche, en esos lugares sagrados, realmente está vibrando con las estrellas. Hay otra energía, por el día, por el sol, es muy potente, muy fuerte. Normalmente hay alguien, hay gente, pero claro, en la soledad de la noche, en la tranquilidad de la noche, la energía limpiándose, el frescor de la noche, las estrellas, iluminando esos templos, esos lugares, ¿no? Entonces eso, la conexión que se tiene en esos lugares es mucho más pura, es mucho más limpia. Notas más el mundo ancestral, puedes cerrar los ojos e imaginar más fácilmente. Siempre está el riesgo de que te pillen, claro, porque todos esos sitios no se puede entrar. Siempre hay que saltar una valla o quedarte escondido, subir un andamio o alguna de esas cosas. Pero, por ejemplo, de esas grandes coladas, para mí, una de las cosas tan más importantes que para mí fue casualmente, volvemos un momento, un segundito, a ese monasterio tibetano porque lo que vi fue, yo llevaba 30 fotos del Dalai Lama y están totalmente prohibidas. Con 2 ya me podía meter en la cárcel, ¿no? Pero bueno, Claro, claro. escondí 30 porque tampoco me iban a registrar y verme 30 fotos. Se las iba dando a los abuelitos, ¿no? Entonces vi el lama más mayor que había en ese monasterio y muy agachado, muy viejecito. Entonces me agaché, le iba a dar una foto y según le iba a dar la foto, él me enganchó las manos, juntó mi frente con la suya y en ese momento cerré los ojos y sentí su frente tocando la mía y solo veía como mandalas de colores tridimensionales entrando así, o entrando como si fuera una película de 3D de todo tipo de colores y geometrías sagradas maravillosas y una sensación de fuerza, de energía, de conexión. Duró unos segundos, entonces cuando separamos la frente, le miré los ojos y él tenía los ojos, era en vez de la, el iris de color oscuro marrón, como lo suelen tener, lo tenía azul claro y la pupila, en vez de ser una bolita, una bolita negra, como la tenemos todos, la tenía como un gato así, y dentro era Claro. como si fuera una serpiente alargada como gato de arriba hasta abajo. Nunca había visto un ser humano, ¿no? Con ojos de gato tan así. Y mi amiga lo vio exactamente igual, no fue una cosa que yo viera, lo vimos los dos, ¿no? Entonces, claro, qué fuerzas, qué energías, qué seres hay ahí que te tocan la cabeza y empiezas a ver mandalas multidimensionales y le miras a los ojos y ves que son ojos en vez de oscuros y redondos, son ojos claros y con una pupila como de serpiente. Y cuando salimos de ese monasterio, otro más delante de nosotros dos, somos dos testigos, nos despidió con una sonrisa y cuando le vimos tenía los mismos ojos con las mismas pupilas alargadas. Eso no lo he visto en mi vida, nunca más. He estado años y años con los monjes y les he preguntado. Entonces, bueno, misterios de eso se tienen normalmente por la noche, ¿no? En la soledad de la noche. Pero es O cuando- fantástico y déjame felicitarte, Enrique Mantecón y amigos, déjenme felicitar a Enrique porque lo ha logrado plasmar, así como lo está platicando ahorita, lo ha logrado plasmar en su libro. Entonces vas leyendo el libro, vas hojeándolo, pasando de un capítulo al siguiente y en cada una de sus experiencias turísticas nos va sacudiendo porque nos presenta justamente este detalle. Les decía yo al principio, Enrique, y que es algo que me quiero insistir, normalmente los libros de viajes nos dicen, pues pasamos por la plaza de no sé dónde y estaba el edificio construido en el año de 1580 por el general fulano de tal y demás, y nos dan historias que la verdad unos minutos después ya no tienen ninguna importancia. Cuando tú viajas con un guía de turistas y vas en los automóviles o en los autobuses turísticos, también te van dando unas lecciones y que aquí vivió fulano de tal y aquí vivió Mengano y que se construyó tal, y de verdad a la siguiente cuadra ya no tiene importancia, eso no deja ninguna huella, pero la forma como tú nos vas describiendo tus viajes verdaderamente son impactantes. Ahorita ya fuimos de las catedrales góticas, fuimos a 4.500 años atrás, como fueron los orígenes de esa catedral, pero luego nos llevaste a Bolivia, donde hay maravillas de piedra que nadie se explica cómo están, a lo mejor pulidas, pues con mucha paciencia, a lo mejor se logran pulir y empatar, pero cómo cargas toneladas y toneladas de piedra y las acomodas en su sitio. Eso es terriblemente inquietante para nosotros. Y en Palenque, me hablabas, por ejemplo, de estos lamas, pero ¿te has colado a Palenque en la noche? Palenque, México, es aquí la cultura
pues, todo el sureste de México, que se combinan una serie de civilizaciones antiguas, pero actualmente, digamos, se le ha dado más importancia a la cultura maya. Entonces, estos de Palenque, ¿te sentiste alguna sensación entre esas piedras, entre esos túneles, al encontrar a la Reina Roja, al penetrar en esas cámaras subterráneas de la pirámide de Palenque? ¿Alguna sensación especial, Pues Enrique? sí, mira, por lo menos entramos en la pirámide de Pakal Botán, no me acuerdo ahora mismo, que se llama la pirámide de Pa- la... Pacal es Pacal el rey Sí, maya es de la aquella pirámide zona, de sí. Pakal Botán, donde está, en donde la tumba de Pakal, ahí Sí, está el astronauta, ¿no? Que dicen que es el hombre que sí, está como tumbado, que es Pakal correcto. Botán con el árbol de la vida, que dicen que sí es un astronauta y todo eso, ¿no? Pues eso fue un privilegio porque para nosotros siempre la tumba de Pakal Botán es como casi como el sarcófago de Keops en Egipto, ¿no? O el centro del templo de Jerusalén. Entonces es algo tan increíble, pero claro, eso no lo podíamos visitar por dentro. Entonces teníamos tantas ganas porque había muy buena luna de ver por dentro, pero que al final, bueno, pues a la salida conocimos a unos guardianes y les hablamos un poco de cómo nos gustaba todo eso y nos dijo, ay, pues bueno, pues si nos dan unos pocos pesos, les podemos colar por la noche aquí, ahí. Entonces dijimos, iba con mi pareja, con Beatriz, dijimos, bueno, pues venga, con un poco de miedo, ¿no? Porque volver a la puerta por detrás, por la noche allí, y al final encontramos escondido a uno de los guardianes que nos pasó por un lado, de ahí nos llevó con otros guardianes, todo muy camuflado, y nosotros con un poco miedo, ¿no? Bueno, a ver, siempre la noche da un poco de miedo cuando te cuelas en sitios, no sabes quién te va a parar, qué cámara, qué luz, qué Claro, policía, qué... claro. Siempre hay un riesgo. Entonces, al final, bueno, pues nos dio una sorpresa de que sí nos iban a dejar entrar, subimos arriba y entramos y estuvimos un buen rato parados, relajados delante de esta tumba de Pakal Botana y dentro de la pirámide por la noche. Y la verdad es que sí, se sentía eso mismo que se siente, lo que te digo, el corazón empezando a vibrar, la mente como mucho más sutil, más cercana a ese otro mundo, ¿no? Más irracional de alguna manera. Y lo curioso fue que hablando con estas gentes, con estos guardianes nocturnos, nos dijeron que llevaban como 20 años o no sé cuantísimos años trabajando y por la noche y ellos nos contaron muy tranquilamente, sin ningún tipo de, nos contaron la de veces que habían visto grandes bolas así, de un tamaño a lo mejor de 5 metros, bolas de color azul, que iban de la pirámide del Jaguar a la otra pirámide, que de una pirámide a otra, como bolas de energía, ¿no? Entonces eso lo he escuchado de mucha gente en muchos países, tanto en Bolivia, en México también lo escuché, pero también lo he escuchado en el propio Tíbet, de campesinos de allí, en unas zonas que ahí no tienen eso, ese morbo de mentir, ¿por qué te van a engañar para contar que hay una bola que se puso delante de esa estupa? Entonces, cuando eso es en tantos lugares de tantos sitios del mundo, pues también te va sorprendiendo, ¿no? Entonces, Palenque, siempre esa cultura maya tiene mucho que ver con ese mundo que no sabemos, porque yo no digo que a lo mejor, no lo sé porque no lo he visto, si vienen de las estrellas, si vienen en naves espaciales o si no existen. Lo que sí que creo realmente es que sí que hay otros seres espirituales o multidimensionales, otra dimensión que se conectan con nosotros, ¿no? Que se conectan de alguna manera con nosotros y nos pueden dar información. Quizás sea esa nosfera de conocimiento, como un internet de conocimiento en el que incluso mediante hipnosis se ha comprobado que sí que puedes llegar a los mismos sitios y sacar una información que no está dentro de tu cráneo, no está dentro de lo que es tu cerebro. Entonces, cuando vas, tienes una experiencia, conectas con algo y sacas una información totalmente válida y corroborable y no la has podido sacar de otro sitio que de tu cabeza y no la tenías, pues bueno, y eso pasa en tantos lugares del mundo con tanta gente, por lo menos hay que estar abiertos al misterio. Yo no soy muy de cualquier cosa que oigo ya misteriosa, ya me la creo, pero lo que no hago es tampoco descreérmela, ¿no? Prefiero mantenerme en el 50% para mantener cordura mental, ¿no? Porque el universo es tan misterioso y a lo mejor ni nosotros mismos existimos dentro de todo ese globo de ilusión y de vacío, ¿no? Ese color de tu libro, Enrique Mantecón y amigos, me parece
delicioso, porque no nos está queriendo indoctrinar de decir a fuerza son los ovnis y son esto, o al contrario, eso no existe, todo esa ciencia medible y demás. No lleva una teoría en ese sentido, no nos quiere indoctrinar ni controlar en ese sentido, pero sí nos va platicando de una manera interesantísima sus propias aventuras. Y algo que me agrada también, Enrique, que no te lo tomas absolutamente en serio, sino que tienes una parte como que alguna cosa chusca. Por ejemplo, ese tu viaje en un carro de cuatro, ¿cómo le llamas? De cuatro latas. De 4 latas, sí. ¿A qué te refieres con eso? Un coche de Bueno, pues eso era, cuatro. mira, yo me fui a Dinamarca a por fresas y llegué 2 meses tarde a por las fresas, así que recogí cerezas y patatas. Y un amigo mío de Burgos, que se llama José, que yo llamo el sueco, este amigo de Burgos, pues me dijo que él iba a ir a Suecia desde Burgos. En este coche es un Renault 4 que ya tenía 20 o 30 años, antiguo, pero que es una maravilla. Es un coche tan mecánico que puedes recorrer todo el mundo y nunca se estropea, siempre arranca la primera. Le llamamos Titín, ¿no? Al coche. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que vino a recogerme desde Burgos, España, directamente a Suecia sin parar, como si fuera aquí al lado, 20 horas o veintitantas o 30 de carretera. Me recoge ahí, él iba con una amiga suya, con él, me recoge, no, ahora vámonos a Suecia, como si estuviera aquí al lado, nos vamos hasta Estocolmo, desde ahí bajamos otra vez, llegamos hasta todo Alemania, llegamos de ahí a Polonia, atravesamos todo Polonia, nos metemos por todos los sitios, pasamos una noche entera en el campo de concentración de Auschwitz, de ahí luego nos fuimos a Cracovia, a las minas de sal, de ahí a Eslovaquia, Eslovenia, eh, Hungría, bueno, atravesamos todo un mes, todo países, conociendo gente, fluyendo cada día, dejándonos llevar un viaje de esos que nunca, inesperado, nunca se sabe, ¿no? Me voy un par de semanas a por fresas a Dinamarca y en lugar de eso me doy el viaje de mi vida de un mes entero con unos amigos por toda Europa, un viaje espectacular, mágico, lleno de casualidades, sincronías, de todo, ¿no? Es ese, el libro, realmente la esencia del libro nunca se sabe, se refiere a eso, que la vida nunca se sabe. Nosotros podemos querer ir al norte y la vida nos lleva al sur, podemos querer hacer esto o el día más tranquilo en nuestra vida es el más peligroso y el que pensamos que va a ser más peligroso es el día más bonito, más tranquilo. Salimos con un día de sol y volvemos con tormenta inesperada. Todo Pero eso eso, es maravilloso, eso es claro, maravilloso. realmente es ese misterio de la vida que es por eso es la aventura, porque la aventura siempre es lo impredecible, por muy pequeñito que sea. Yo prefiero darme un paseo por el bosque y que me ocurra algo impredecible, por muy pequeño que sea, a tener un aventurón de bajarme por un bungee y no sé qué, no sé cuántos, que sepa que siempre va a ser así, va a acabar así, va a Es, ser así. es- es lo que te comentaba y les La comentaba incertidumbre. amigos. Es lo que comentaba amigos, de que normalmente los guías de turistas nos aburren un poquito con sus viajes, porque nos van atiborrando de información que ellos creen que son Claro, muy interesantes y demás, pero sí, que la verdad ni siquiera le dejan a uno margen para analizarlo. Ahorita acabas de exacto. mencionar dos lugares, Enrique, que no quisiera terminar nuestra charla sin preguntarte. Por un lado hablaste, cuando hablabas de Nepal y de la India y eso, hablabas de Cachemira. Y Mm. ahorita acabas de mencionar que pasaste una noche en Auschwitz. ¿Hay alguna manera que pudieras conectar experiencias? Por un lado, pensar que Jesucristo a lo mejor vivió o murió allá en Cachemira, y por el otro lado, los miles o miles de personas que sufrieron enormemente en esa zona en ese campo de concentración de Auschwitz. ¿Cómo podríamos conectarlo? Déjame, mientras me respondes, déjame saludar a nuestros amigos de Internet. Está Esteban Muñoz, saludos desde Tijuana, Baja California. Qué gusto que estés con nosotros, Esteban. Pues mira, estamos hablando con un viajero empedernido, un viajero que anda por todo el mundo. Vigilo Rodríguez dice, tuvo dos experiencias de escalofríos y sensación de fiebre en dos lugares. La primera fue en el muro de Jerusalén y la segunda en la tumba de Tutankamón. Virgilio es un geólogo y ha viajado a el muro de Jerusalén, ahorita en zona de Israel, y la segunda en la tumba de Tutankamón en Egipto. Bueno, ahorita le preguntamos a Enrique, verás, Rebeca Gutiérrez, gracias por la charla y saludos a todos. Una duda, para sentir esa energía y potencia, ¿se necesita de un templo o un lugar específico? Qué buena pregunta, Rebeca. Ahorita le preguntamos a Enrique si para sentir esa energía se requiere estar en un lugar específico como un templo. Emanuel Benito Cos, gracias por compartir las vivencias y generar más preguntas.
Gracias a ti, Emanuel Benito, qué bueno que estás con nosotros. Me vuelvo a disculpar con ustedes porque tuvimos una interrupción horrible con el internet, entonces nos sacó de Facebook y eso hizo que seguramente algunas personas que ya estaban conectadas pues perdieran la conexión y dijeran, pues se acabó el programa. Seguimos aquí con ustedes unos minutos más con Enrique Mantecón, que nos escribió un libro que se llama Nunca se sabe. Se los voy a enseñar a ver si puedo mostrárselos a la cámara. Es este libro que se llama Nunca se sabe, de editorial ELA. No sé si aparece bien aquí en pantalla de Facebook, creo que ahorita está apareciendo, aquí está, ahí no da charol, que bueno, ahí está. Bueno, este libro de Nunca se sabe nos está relatando sus aventuras por el mundo desde que era un bebé y hasta la época actual. Y lo platica de una manera deliciosa porque nos va dando las sensaciones que él ha sentido, ese sobrecogimiento, esa miedo, esa angustia, pero ese gozo que se siente al notar las fuerzas espirituales. Y pues ustedes saben que para nosotros los masones ese mundo del simbolismo, del esoterismo, del espíritu, pues es algo que nos encanta. Entonces, retomando la plática, mi querido Enrique Mantecón, ¿cómo podrías conectarnos de las sensaciones aquellas? ¿Qué sentiste al dormir una noche en Auschwitz? ¿No es horrible? Pues mira, sí, no, te voy a decir, porque precisamente para eso pasamos, ¿no? La verdad es que he conocido varios campos de concentración, Auschwitz, Dachau, Mauthausen, por mis viajes que he tenido, ¿no? Ya los conocí con mis padres, ¿no? Entonces, en ese viaje con el coche este y con mi amigo José, con cuatro latas, llegamos a Auschwitz, que es donde estaba antiguo Auschwitz, y claro, siempre es un lugar. Se dice que aquellos que no quieren recordar la historia están condenados a repetirla, ¿no? Entonces, bueno, Claro, sabemos lo que ha habido allí, se sabe las muertes, no sé la cantidad o menos o más, pero ha habido muertes allí de todo tipo de niños, de personas mayores, de mujeres, de gente inocente absolutamente, de todos los países, ¿eh? Porque siempre nos pensamos que solamente son los judíos los que han muerto, murieron muchos españoles, franceses, incluso alemanes, de todo tipo de personas, culturas y razas también murieron ahí, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era que realmente nos colamos, pero bueno, la puerta estaba abierta. O sea, no es que estuviera abierta, había un candado, pero normalmente los candados se cierran bien cerrados y ese siempre estaba como abierto y la entrada, incluso por el día, era gratuita, ¿no? Es como porque es un lugar de meditación realmente. ¿Por qué? Porque tenemos que meditar en qué es lo que se tiene que repetir, en las capacidades que tiene el ser humano, tanto para un lado como para otro. Y luego también para mí era una práctica porque hay mucha sugestión en la mente, ¿sabes? Hay mucha gente, y sobre todo con este mundo de la New Age, así que andamos un poco perdidos y, ay, pues ahora siento esto aquí, no es que este lugar hay una sensación. Yo muchas veces creo que es pura sugestión. Y yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista que he conocido grandes sitios en el mundo y sé que existen fuerzas telúricas, energías, las corrientes de agua que rodean a un punto sagrado como en Chartres, que se dan. Al final es un mineral rozando otro mineral que crean vórtices electromagnéticos que entran y nuestro propio sistema nervioso, eh, eh, sobre todo cuando estás más tranquilo, un estado más sutil, ¿no? Puede entrar en capacidad. Entonces, eh, ahí respondiendo un poco a nuestra amiga que nos ha preguntado, ¿no? Solamente esa energía se puede sentir en los templos, es una energía universal. La energía que se da en los templos al final es energía amplificada de alguna manera, ¿no? Hay varias. Pueden ser energías telúricas por fallas y en esas fallas hay ríos subterráneos que crean corrientes electromagnéticas y donde se cruzan se amplifican, corrientes de agua, fallas tectónicas que mueven grandes montañas de granito y en ese granito queda, es piezoeléctrico, queda energía atrapada ahí. Hay todas maneras. Al final es la mente, ¿no? ¿Para qué vamos a un templo? ¿Por qué son importantes los lugares de poder antiguos? Para ser mejor todo lo que hacemos en la vida. ¿Por qué es la búsqueda de conocimiento si no es para mejorar como persona, si no es para elevar el espíritu? Y porque todo camino espiritual es para elevar el espíritu. Si queremos elevarlo, elevar el espíritu no significa elevarnos por encima de los demás espíritus que están todavía dormidos y no se han dado cuenta de la verdad a la que nosotros hemos llegado. Elevar el espíritu, sobre todo, es darnos cuenta de que todos somos uno, de que todos estamos unidos, que todos somos una humanidad.
que las religiones, las culturas, las políticas, todo al final no deja de ser una irrupción mental, eh, factores, al final son factores externos a nuestra propia mente, que al final es la única realidad que tenemos en ese presente absoluto. Entonces, claro, si tú tienes una tranquilidad, una meditación y conectas muy, muy de corazón con ese mundo invisible, con ese otro lado, con lo que sea, con el gran misterio, ¿no? Lo que es una iniciación en los grandes misterios, que es lo que siempre nos ha gustado, ¿no? A vosotros como Claro, masones, a mí como buscador de la vida. ¿Cuál es el gran misterio? El gran misterio siempre es que hay al otro lado del velo, que hay más allá de la muerte, que claro, hay quién, qué ha creado, para qué, quién, la conciencia. Las preguntas de toda la humanidad desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Entonces, todas esas preguntas, al final, el ser humano las ha ido respondiendo a través de los milenios, cada uno de una manera, con ciertos conocimientos, con otras investigaciones, con otro tipo de templo. Al final, los templos y los rituales no dejan de ser maquinaria para que nuestra mente humana conecte y tenga capacidades de abrir esos velos, pero no dejan de ser utensilios realmente. Una vez que has abierto el claro, velo, una vez que has abierto la llave de tu casa, la llave la dejas en la puerta. No hace falta claro. llevarla siempre, ¿no? Entonces, eso despega un poco, porque yo he podido tener esa libertad de poder estar en un templo egipcio y poder imaginarme y sentir cómo era un ritual egipcio, o estar en una mezquita musulmanes y rezar como un musulmán sin ser musulmán, o en una iglesia cristiana, o en un templo ¿cómo se llama esto? Hindú, o en un templo tibetano repitiendo mantras. Entonces he ido mezclando y rezando y juntándome en todos esos templos y lugares del mundo con esa mente libre que al no haberme definido en ninguno de ellos, al no haber sido ni budista, ni cristiano, ni hinduista, he tenido esa libertad haciéndolo siempre con todo el respeto, y la gente en esos templos siempre que me han visto, pues con mucho respeto, habrán dicho, bueno, pues esta persona está aquí, está rezando y está rezando Claro. como nosotros y de nuestra manera, porque en cada sitio, claro, hay una técnica y hay un programa. Es un dial. Pues yo si voy a la mezquita, me agacho, rezo, digo Allahu Akbar y hago todos los movimientos que hace una mezquita. En un templo tibetano, lo mismo. En un Y ahorita que templo... hablando de templos, ese lugar en Mm. Cachemira, pues mencionaste ese Sí, sí, Cachemira, sí, sí, donde sí. se supone que fue la tumba de Sí. Jesús, el Cristo, ¿qué sensaciones nos puedes describir? Bueno, pues claro, a ver, la sensación que se tiene en ese lugar es una sensación también de misterio, y sobre todo el saber, pues claro, es un lugar que no conoce prácticamente nadie. Es el es como una ermitilla que se llama el Rozabal, que está dentro de la ciudad de Srinagar, que casi no va nadie, nunca hay turismo. Es una ciudad de las grandes maravillas, la Venecia Oriente, pero como está en esa zona entre Kashmir, la India, siempre hay ahí guerrillas y problemas, ¿no? Entonces yo llegué a ese lugar porque empecé a leer varios libros que hablaban de que Jesús estuvo en la India, los años perdidos. Sabemos que Jesús desde los 13 años hasta los 29 son 16, 17 años en los que no sabemos dónde está. Fue a Egipto, volvió de Egipto, y ¿a dónde va luego? Una persona que cuando estaba en un mundo que era Israel, en el que en ese mundo se hablaba de unas divinidades castigadoras, fuertes, a las cuales les debíamos tener miedo, a las cuales no podíamos, había prohibiciones y reglas. Y Y sin embargo, castigos. y castigos, prohibiciones, reglas y castigos, esa es la Ah, trilogía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este hombre que proviene de esa cultura judeo, no, cristiana, judeo, que hay ese Yahvé castigador y que nos da tanto miedo y que nos controla y que es el pueblo único y elegido ellos y tal? Pues que esta persona desaparece 16 años y cuando vuelve nos habla del amor, de la tolerancia, de la compasión, y estas cosas son cosas que se tenían en la India. En la India el hinduismo y el budismo sobre todo hablaba de compasión, de amor y de todo. Entonces, es curioso, pero cuando vas para allá y empiezas a leer textos y libros y te dicen que los tibetanos tenían textos que recopilaron del Potala de Lhasa, y en esos textos hablan de un tal Isa Ben Yusef, o sea, Jesús, hijo de José, en esa época justo con ese tipo de palabras, entonces nos está dando otro tipo de evangelios que no están escritos en ningún sitio, solo traducidos del tibetano. Entonces, claro, fui a ese monasterio andando, bueno, mi peregrinación, 10 días andando por ahí, por el desierto y por el río y durmiendo, colándome de monasterio en monasterio. Fueron cada noche colar un monasterio diferente en los tejados, ¿no?
Y cuando llegué a ese lugar, ese fue el lugar donde se descubrieron todos estos textos. Entonces viajo a Srinagar y en Srinagar voy al lugar que en los textos me dicen que estuvo la tumba de Jesús, tomo un taxi y resulta que le pregunto al taxista, voy a Rozabal, a este lugar, al Rozabal, y me dice, ah, la tumba de Jesús. Y digo, uy, ¿y qué sabes si estos son todo textos tibetanos? Dice, no, no, ¿cómo que textos tibetanos? Nosotros tenemos todo tipo de textos musulmanes escritos en árabe que nos dicen que el profeta Jesús, que fue el profeta anterior a Mahoma, volvió de Israel. No solamente es que estuvo los años perdidos, sino que todos los textos de ambos decían que después de la crucifixión, cuidado que aquí hay excomunión, que después de la crucifixión no murió en la cruz, sino que salió y en todos los textos, no solamente la Biblia, hay muchos textos que se habla que Jesús después anduvo, tenía las heridas, andó, la piedra la movieron, o sea, y después de eso se empiezan a encontrar textos en Oriente, tanto musulmanes como budistas, que empiezan a hablar si Jesús estuvo realmente en la India, si era ese Jesús. Yo no estuve ahí, entonces no lo puedo asegurar, pero por eso mi sensación es ese misterio, ¿no? ¿Será la tumba de Jesús? ¿Será? Porque si es la tumba de Jesús, fíjate qué dogma se rompe tan grande, porque el catolicismo está basado en la muerte y resurrección de Jesús. Pero yo creo, con mis investigaciones y todo lo que he ido leyendo y viendo en la vida, que las verdaderas iniciaciones en los misterios, y Jesús creo que era una persona de conocimiento, un iniciado, un avatar, un gnóstico, ¿no? En esa época de conocimientos, que todo provenía de los santuarios de Eleusis las grandes iniciaciones en los misterios. Pues al final yo creo que Jesús era parte de todas estas antiguos conocimientos que vosotros mismos los masones estáis trayendo, porque los masones, mucho de ese conocimiento proviene de Egipto, mucho proviene de los gnósticos de Grecia, mucho proviene de esos grandes iniciados, de esos grandes misterios que durante milenios han ido entremezclando con las civilizaciones. Yo creo que Jesús era parte de este tipo de iniciados Por supuesto, por supuesto. de algo. Bueno, Y entonces ahí es un Enrique, misterio. te agradezco mucho que me has hecho un viaje extraordinario, sobrecogedor, con mucha presión sobre el espíritu, sobre la parte mental. Mm. Y ahora, digamos que un poquito saliéndome del turismo, tú eres de la parte montañosa de España. Sí, Eh, más o menos. ¿No piensas aprovechar toda esta gran cultura, todas estas grandes experiencias y compartirla de alguna manera con el mundo, con la gente, montando algo en donde puedas tú dar clases o enseñar o participar? Sí, 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 pues mira, buena pregunta. Pues tenemos ahí una finca muy grande en Extremadura. Extremadura más, fíjate que Carmas podríamos decir, que quiénes fueron los que llegaron, quiénes fueron los primeros españoles que llegaron a España a la Hernán conquista, Cortés, Hernán Cortés, que era claro. extremeño precisamente, ¿no? De Medellín. Pero bueno, realmente ese es un pasado en el que yo no hice nada malo, posiblemente ninguno de mis ancestros estuvieran ahí. Entonces, bueno, pues sí, es un lugar maravilloso Extremadura, la Extremadura de España, ¿no? Vivimos en el norte, es un lugar con montañas muy verdes, microclimas, tenemos 30 hectáreas, un lugar muy grande, y ahí estamos formando nosotros mismos con piedras de granito que hay ahí, con musgos, con madera y piedra, ¿no? Así lo más orgánico que podemos. Y estamos formando un lugar en el que sí, dar una escuela libre, porque somos mucho de la escolarización libre, por supuesto, como en un mundo tan loco como estamos, como bien decía Krishnamurti, decía, no es sano estar alineado a una civilización profundamente enferma, ¿no? Entonces, de alguna manera, los que tenemos esa mente, hemos viajado por el mundo, hemos, digamos, rozado o tocado el espíritu o los misterios y nos ha interesado todo esto porque al final es una búsqueda de corazón verdadera, de por mi propia vida humana, porque es lo mismo que han perseguido los paleolíticos, los neolíticos, todas las religiones, todas las culturas, todas las personas del mundo, sean o no religiosas, ¿no? ¿Y qué Entonces, vas a bueno, construir ahí? entonces ahí estamos construyendo un lugar para hacer retiros ayurvédicos. Ayurveda es la medicina antigua de la India, que es como prácticamente todas las medicinas ancestrales del mundo, en las que se trata del equilibrio, del desequilibrio, de alimentarse con la comida, de tener un tipo de vida que al final es lo que te tenga el equilibrio. Y por supuesto utilizar medicinas que no sean químicas y que no nos afecten más de lo que nos mejoran, ¿no? Y también una escuelita libre, porque
queremos eso, ¿no? Que también unir niños y un lugar en el que podamos hablar de este tipo de cosas, salir del tabú, salir del miedo de que de todas estas informaciones, pues cada uno que sea libre de pensar lo que quiera, ¿no? Entonces es muy bonito hacer ahí como una acrópolis pequeñita de madera, un lugar en el que poder reunirnos, tribus sobre todo, tribus del mundo, unirnos cuando vengan amigos mexicanos, cuando vengan amigos de diferentes sitios, unir para dar esta información, ¿no? Este tipo de informaciones en las que, como has dicho antes, como has dicho muy bien dicho, lo último que yo intento en mis viajes, cuando llevo gente a Egipto, llevo gente a la India o a Japón o a cualquier sitio, lo que intento y con lo que escribo es nunca inducir, no inducir a nadie, porque yo soy muy a favor de la mente libre y una mente libre es una mente a la que tú le puedes dar unas semillas, pero que la planten ellos. No se induce, porque si vas a Egipto, no, pues estos templos son todos hechos por extraterrestres, o no, todos están hechos por los anterior civilización de prediluvianos, o esto está. Entonces yo ya voy poniendo lo que yo pienso que es, porque yo no estuve, ni yo ni nadie estuvo allí, ni todos los que escriben y ganan mucho dinero con el mundo del misterio y los misterios. En Keops, para la pirámide de Keops hay más de 20 teorías diferentes. No pueden funcionar las 20, a no ser que haya un multiverso de 20 Egiptos, ¿no? Pero Claro. una tiene que ser la verdadera y las otras 19, pues algunas investigaciones erróneas y algunas, pues invenciones para vender libros. ¿Por qué no, no? Si también. Pero en tu libro nunca se sabe, nos has hecho viajar extraordinariamente bien. Vamos conociendo los lugares, sintiendo las sensaciones que tú sentiste. Te felicito porque me parece que eres un extraordinario narrador. Lo Muchas acompañas con gracias. dibujos que nos ilustran sobre las partes más interesantes que tú viste en esos lugares y nos vas llevando de un lugar a otro. Vaya, empezaste en Europa, en la Europa antigua y terminas acá por México y por Bolivia, Sudamérica y actualmente estás en Tepoztlán, Morelos, dando pues, que es un seminario Sí, acerca de... como un seminario, un retiro, ¿no? Dando, pues eso, diferentes informaciones, sobre todo para tener la mente clara, para mejorar la mente, no sobre misterios, ¿no? Pero sí un poco sobre la libertad, sobre todo la mente, cómo quitarnos miedos, angustias, cómo quitarnos eh, toda una información errónea que tenemos, o sea, de programarnos un poco de todo eso y ahí ya de paso, pues bueno, yo induciendo lo menos posible y sin querer programar a nadie, pues hablo de medicina natural, pero yo nunca voy a criticar a quien no utiliza la medicina natural. Claro, Que yo claro, haya sí. viajado por todo el mundo y tenido estas experiencias no me hace mejor ni más que nadie que no haya viajado ni salido de su casa. Entonces, lo que me ha hecho comprobar todo este mundo espiritual en todas las religiones y civilizaciones y culturas al final es darme cuenta de que todos somos uno y que no hay nadie más que otros, porque al final todos Qué pertenecemos hermoso, a la misma humanidad. Y qué ya hermoso. no es una cosa leída, sino es una cosa pues en la que Sentida, al final, después de toda la experiencia humana en el sentida. planeta, pues bueno, pues me he dado cuenta de que al final todos somos iguales y que puede haber alguien estudiando 40 años, teniendo todas las iniciaciones y todos los estudios espirituales del mundo, que puede ser muy egocéntrico y muy avaricioso y mala persona y personas que jamás se han dado cuenta ni que existe una pirámide, ni una catedral, ni han sido espirituales, se han tirado toda la vida a lo mejor trabajando en una fábrica de galletas y son la gente más iluminada, maravillosa y espiritual del mundo, ¿Has ¿no? tenido Entonces, contacto con el chamanismo aquí en México, con los sí, chamanes por supuesto, mexicanos? sí. Pues mira, por un lado estuve en Wadley, cerca de Real de 14, en Wadley, y estuve con tres personas que solían hacer muchos trabajos con los huicholes. Entonces tuve una ceremonia del venadito de peyote ahí en el desierto mexicano de Wadley. Fue absolutamente maravillosa. Yo estoy creo que toda la civilización ha utilizado estas plantas de poder, toda la civilización proviene del chamanismo. Se están viendo en cálices antiguos de hace 2000 años, no sé si te lo he comentado antes, en cálices se está viendo cómo restos de cálices cristianos del primer siglo contienen sustancias alucinógenas, sustancias enteógenas, ¿no? Eso es el gran tabú, el chamanismo, las drogas, la locura, ¿no? No, el chamanismo utiliza un tipo de plantas que se ha utilizado durante miles de años, abren la conciencia, por lo que yo conozco si la intención es buena, son potenciadores. Para mí las plantas esas son como los templos. Tú si vas a un templo y en el templo tu deseo es malo y es de dañar a alguien, puedes utilizar esa energía para hacer tu magia negra también, ¿no?
las plantas, y todas las plantas es un potenciador, entras y no tienes la buena intención, pues puedes incluso sufrir mucho al Claro, tomarlas. claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esas plantas normalmente a la gente mala, bum, 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 les da un buen repaso y un buen zapapote, ¿no? Y te tira al suelo. Entonces tienes que, gente mala me refiero con malas intenciones, de Sí, sí, dañar al claro, claro. prójimo, ¿no? Oye, Entonces, bueno, una y también estuve en Palenque y también conocí a una persona y tomé honguitos en Palenque y estuve paseando de honguitos, con la sensación de los honguitos por todos los templos. Creo que fueron templos que los mismos que los arquitectos que los hicieron, ellos mismos tomaban hongos, por porque al supuesto. final son unas plantas que te conectan, llámalo como un internet, como a un internet con todo tipo de conocimiento, te abren a otro tipo de dimensiones, a otro tipo de experiencias, sean reales o no, al final, por lo menos lo que sí te abren a la mente es a pensar, pero ¿y qué es real? ¿No? ¿Qué es real y qué no es real? Si al final Claro, claro. todo esto es según la perspectiva que lo veamos, ¿no? Entonces, Enrique Mantecón, y terminando tu trabajo sí. Tepoztlán, Morelos, ¿cuánto tiempo más vas a estar aquí en México? Pues mira, ahora aquí en Tepoztlán estamos 3 días más, de ahí me voy a Guadalajara porque el día 4 de diciembre es mi cumpleaños. Ah, Y muchas felicidades, gracias. Y un empiezo además abrazo. mi año número 52, cumplo 51 años, pero quiere decir que empiezo a dar la vuelta número 52. Ya sabes que para los mayitas siempre el número 52 es un ciclo nuevo porque es donde estaban las estrellas colocadas el día de mi nacimiento. El Entonces siglo. empiezo un nuevo ciclo, ¿no? Termino un ciclo de 52 y comienzo este último ciclo. Ciclo. Y ahí siempre es un momento para pedir peticiones, siempre al final de qué, pues de ser mejor persona, porque realmente cuando uno es mejor persona y lo intenta y intenta poner ese corazón con humildad, Y vas a estar en Guadalajara. y voy a estar ahí en Guadalajara. Entonces en mi cumpleaños lo voy a utilizar, creo que voy a tener un privilegio de que un amigo mío, Dimitri, me va a hacer vamos a tener una ceremonia de honguitos. Ah, qué Siempre bueno. es bueno para el cumpleaños, porque en el cumpleaños la planta de poder siempre te amplifica, te da salud, te llena, a mí me llena de vida y sobre todo me amplifica mis deseos. Y un cumpleaños, que es el momento en el que celebras, el momento en el que entraste en esta tridimensión de la Tierra, creo que es un momento muy bueno para pedir deseos, ¿no? No solamente para mí, sino también para el resto, porque ¿Cómo podemos si, hacer contacto contigo, Enrique? Bueno, pues, yo tengo la suerte de tener sí, contacto directo, pero sí. normalmente, ¿cómo podemos Pues comunicarnos ahí contigo? tengo una página web que se llama Más Allá del Viaje, así másalladelviaje.com, y hay otra que es Ayurvida, Ibiza, Ayurvida, con V, Ibiza.com también. Ahí ya vienen todos al día a las... Yo es que como soy muy de piedras y de bosques, no tengo ni idea de eso, pero mi pareja Beatriz, ella es la que lleva todas las redes, y ahí está el Facebook y todas esas cosas que Ayurvita.com. Ayurvida, con V, ayurvidaibiza.com y más allá del viaje.com. Ahí viene hasta nuestro teléfono abierto a que cualquiera quiera escribir un WhatsApp, comunicarse, preguntar algo, porque lo bonito de tener mucho, el bonito y el privilegio, porque yo agradezco cada día a la familia en la que he nacido, el privilegio de poder haber viajado por todo el mundo, es un privilegio absoluto. Entonces ese privilegio hay que compartirlo y hay que agradecerlo, ¿no? Y vamos también a ver tu libro también nos da contacto. Tu libro también vi que lo tenemos en Amazon y lo tenemos por vía Y, electrónica, y o en, sea que y en todos los en libros y en todas las librerías y además lo podemos comprar Sí, por internet. se pone en Google y de ahí te va poniendo. En México sé que hay 200 libros, o sea, en México hay alguna, sí que se puede encontrar por las redes, ¿no? Además de Amazon, ahí habrá más sitios en los que Pues se... Enrique Mantecón, te deseo el mejor cumpleaños de la historia, te deseo Muchas gracias. un viaje de todos los tipos, el viaje mental y el viaje físico de retorno a España, y que sigas viajando por el mundo y nos sigas regalando tus experiencias. Y ojalá que algún día la vida nos dé la oportunidad de visitarte allá eh, ¿se llamará Templo de Sanación Ayurvédica o algo por el Sí, estilo? algo así, lo llamamos Ayurvera porque la montaña esa se llama la Vera, es la Vera, y Ah, Ayur significa vida, ¿no? En sánscrito. Entonces, Ayurvera es como la ciencia de la vida, ¿no? Entonces lo llamamos Ayurvera, es como la vida en la Vera, ¿no? pues ojalá que Ayurveda la se vida llama. nos dé la oportunidad de visitarte por allá. Te doy un Sí, abrazo con mucho cariño. Por favor, saluda con todo cariño y respeto a Beatriz. Le muy deseamos lo bien. mejor para tu compañía.
Y pues aquí estamos a tus órdenes en charlas entretenidas cuantas veces nos quieras ver. Esta charla con la interrupción y todo, pues se queda en Facebook, le vamos a dar alguna limpiadita y después subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas y te lo hacemos llegar personalmente la liga Muy para que bien. lo puedas conocer. Enrique Muchísimas Mantecón, gracias. te mando un abrazo con mucho cariño, mi gratitud por habernos acompañado en esta noche.